¿Cómo escuchar la voz de Dios a través de la Biblia? Escuchar la voz de Dios te va a permitir entender cuál es su voluntad para tu vida. Por eso es importante que estés pendiente a lo que el Espíritu Santo te quiere decir, porque de esta manera dejarás de dar vueltas sin sentido y tendrás un rumbo claro que tomar en la vida. Pero no te preocupes si no sabes cómo escuchar la voz de Dios, porque en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo. Así que empecemos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios a través de la Biblia? La estructura del vídeo va a ser la siguiente. Lo primero que vamos a ver es cómo discernir la voz de Dios, esto es importante. Después, cómo leer la Biblia para escuchar la voz de Dios. Y por último, 3 pasos para escuchar la voz de Dios a través de la Biblia que te van a ayudar increíblemente. Bien, ¿cómo discernir la voz de Dios? Mira lo que dice este versículo. Salmos 19:4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto está haciendo referencia a la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la voz de Dios está en todas partes, como acabamos de leer. Entonces, no es que Dios no nos hable, sino que Él está hablando continuamente, pero como no sabes discernir su voz, entonces no estás escuchando lo que Él te está diciendo. Por eso es importante que aprendas a diferenciar la voz de Dios de otras voces. ¿Por qué de otras voces? Porque el mundo está lleno de mucho ruido. Hay infinidad de voces que están hablándote continuamente. Y si no sabes diferenciar la voz de Dios de otras voces, puedes ser engañado. Porque hay voces que se parecen mucho a la voz de Dios, pero realmente no son la voz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes creer que una palabra, que una voz viene de parte de Dios, pero luego te das cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque luego tienes consecuencias negativas al obedecer esa voz. Por eso es importante de que aprendas a discernir cuál es verdaderamente la voz de Dios para que no seas engañado por el mundo. Porque sea que sea como Dios te hable, es importante de que sepas discernir si todas esas cosas que tú estás escuchando vienen de parte de Dios o no. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo discernimos la voz de Dios de otras voces? Mira lo que dice Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que una persona habla por su boca procede de su corazón, de lo que tiene en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que como Dios nos creó a su imagen y semejanza, esto también va a ocurrir con Dios. Es decir, debemos conocer el corazón de Dios para entender lo que Dios está hablando a través de su boca. Porque todo lo que Dios habla procede de la abundancia de su corazón. Por eso es importante de que nosotros entendamos qué es lo que Dios tiene en su corazón. Debemos conocer el corazón de Dios. ¿Pero de qué forma conocemos el corazón de Dios? A través de su palabra. Porque en la Biblia podemos encontrar los deseos y la voluntad de Dios. Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios fue lo que Dios reveló a los profetas y a los autores que escribieron la Biblia. Por eso toda la Biblia está llena del corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si una palabra suena que viene de parte de Dios, pero va en contra de la palabra de Dios, entonces esa voz no viene de parte de Dios, por muy cristiana que suene. Por eso la primera parte para poder escuchar la voz de Dios es leer la palabra de Dios. Debes entender la palabra de Dios, debes escudriñar la palabra de Dios. De esa forma entenderás claramente lo que Dios te quiere decir. Así que necesitas leer la Biblia para conocer el corazón de Dios. Pero, ¿cómo debemos leer la Biblia para escuchar la voz de Dios? Es importante que aprendas a leer la Biblia correctamente para poder escuchar la voz de Dios. Porque si la lees de la forma incorrecta, jamás entenderás lo que Dios te está diciendo. Ahora, lo primero que tienes que entender es que la Biblia no es un libro normal. La Biblia no es un libro que tú empiezas en la primera página y después terminas en la última, la cierras, luego la guardas porque ya todo lo que te podía enseñar la Biblia lo has aprendido. No es así. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene vida. ¿Qué significa que tiene vida? Eso lo dice este versículo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir que es viva? Quiere decir que nunca se acaba. Aunque la Biblia tiene una primera página y también tiene una última página, eso no quiere decir que ya está, que eso es lo único que hay y nada más. No, significa que nunca se acaba. Que a pesar de que te la leas 500 veces, Dios siempre te va a estar hablando algo nuevo a través de su palabra. Por eso es importante de que no la tomes como un libro normal, porque Dios te quiere hablar a través de su palabra, a tu vida específicamente, para direccionarte, para corregirte, para guiarte hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces es importante de que no la leas como si la Biblia no tuviese nada que ver contigo, sino que tú ahora eres el protagonista de cada historia. ¿Por qué? Porque Dios dejó la Biblia y todas las historias que hay en la Biblia para enseñarnos algo a nosotros hoy día.
Por eso es importante que esa vida que proviene de la palabra de Dios puedas experimentarla en tu vida. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién nos manifiesta esta vida que hay en la Biblia? Mira lo que dice este versículo, 2 Corintios 3:6. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú lees la Biblia simplemente sin la ayuda del Espíritu Santo, lo que vas a experimentar es muerte en lugar de vida. Y el propósito de Dios es que la vida que hay en la Biblia esté en ti. Pero si no lo haces con la ayuda del Espíritu Santo, lo que vas a experimentar es muerte. ¿Y qué quiero decir con muerte? Quiero decir que cada vez que leas la Biblia vas a experimentar aburrimiento, porque no entiendes lo que dice. También te va a entrar sueño cuando la lees. Y también vas a experimentar condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia te muestra cosas que debes hacer que si no las haces van a tener consecuencias. Y luego te vas a dar cuenta que aunque tú intentes hacerlas, siempre vas a fracasar y te vas a sentir condenado. Y todo esto ocurre porque el Espíritu Santo no te está ayudando a leer la Biblia. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra en acción y tú permites que Él te enseñe la palabra de Dios, entonces todas esas cosas van a desaparecer. Él va a quitar el aburrimiento, el sueño y la condenación que experimentas cada vez que lees la Biblia sin su ayuda. Porque tu vida va a ser vivificada por Él y vas a experimentar emoción, vas a experimentar transformación y todo esto gracias a que Él te va a hablar a través de la palabra. Por eso Jesús dijo estas palabras: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos y para hacernos recordar lo que Jesús nos dijo. Pero, ¿cómo el Espíritu Santo te va a hacer recordar algo si tú no estás leyendo la palabra de Dios? Por eso es importante de que todos los días apartes un tiempo para leer las Escrituras, para poder profundizar y escudriñar la Biblia, porque de esa forma vas a empezar a entender lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar a través de la palabra. Entonces, llegados hasta aquí, hemos visto que la palabra de Dios es importante para poder discernir la voz de Dios y que es el Espíritu Santo el que nos va a hablar a través de la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar en la práctica. ¿Qué debes hacer justamente para poder escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la Biblia? Pues lo primero que debes hacer es esperar la ayuda del Espíritu Santo, porque si Él es el maestro que te va a enseñar, es necesario que esperes su ayuda. ¿Y de qué forma debes esperar su ayuda? Pues lo que yo hago específicamente es leer la Biblia de forma normal, estoy leyendo hasta que el Espíritu Santo llama mi atención sobre un versículo en concreto. Porque cuando ocurre eso, entiendo que el Espíritu Santo me quiere hablar algo a través de ese versículo. Entonces ya no sigo leyendo más la Biblia de forma normal, sino que me detengo en ese versículo para entender qué es lo que el Espíritu Santo me quiere hablar. Por eso el segundo paso que realizo una vez que el Espíritu Santo me detiene es comparar ese versículo con otras versiones de la Biblia. Porque cuando hago eso, entonces tengo un significado más amplio de lo que quiere decir ese versículo y puedo entender de mejor forma lo que el Espíritu Santo me quiere enseñar y me quiere hablar. Y por último, busco otros versículos relacionados para poder ver hacia dónde el Espíritu Santo me quiere hablar y me quiere llevar. Ahora bien, para que puedas entender mejor forma todo esto, vamos a hacerlo de manera práctica. Te voy a enseñar cómo Dios me habló específicamente en una ocasión a través de un versículo, como te estoy enseñando aquí ahora mismo, para que tú sepas exactamente qué es lo que debes hacer para escuchar su voz, ¿vale? Entonces, el primer paso, como te he dicho, estuve leyendo de forma normal hasta que el Espíritu Santo me detuvo en este versículo, Juan 14:21, que dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La verdad, cuando yo leí este versículo me impactó grandemente, porque yo anhelo, Señor, que tú te manifiestes a mi vida. Yo anhelo, Señor, que tengamos un encuentro juntos. Entonces, este versículo te está mostrando qué debes hacer para tener ese encuentro con Dios. Entonces, una vez me detuve aquí, comparé este versículo con otras versiones, para entender específicamente qué es lo que Dios me estaba hablando a través de este versículo. Mira lo que dice esta otra versión: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Y al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me mostraré cómo soy en realidad. Entonces entendí con esta versión que guardar los mandamientos de Dios es obedecerlos. Y que cuando yo obedezco a Dios, lo que estoy haciendo es amarle de verdad. Yo no puedo amar a Dios si no le estoy obedeciendo. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y que Él, cuando dice que se va a manifestar a mi vida, como leímos en el versículo anterior, lo que está diciendo es que se va a mostrar cómo es Él en realidad. Es decir, no va a haber ninguna capa entre Dios
y yo, sino que Él se va a manifestar realmente como es. Y te voy a decir algo, no todos conocen a Dios a este nivel, con esta profundidad. Solamente aquellos que le obedecen y le aman de verdad van a conocer a Dios en profundidad, como es Él en realidad. Y eso es lo que el Espíritu Santo me estaba enseñando. Pero no todo acabó ahí, porque el tercer paso, que es buscar versículos relacionados, fue el Espíritu Santo mismo el que me mostró este versículo. Porque te aseguro que este versículo yo no lo hubiese nunca relacionado si Él no lo hubiese puesto en mi corazón. Que es 1 Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, si te das cuenta, este versículo está diciendo totalmente lo contrario al anterior. Porque el anterior está diciendo que cuando nosotros amemos a Dios, Él nos va a amar a nosotros y se va a manifestar a nosotros. Pero aquí dice que no podemos amarle a Él si Él no nos ama primero. Entonces parece una contradicción, pero no lo es. Si te das cuenta, ambos versículos fueron escritos por el mismo autor, el apóstol Juan. El anterior versículo lo escribe en el Evangelio de Juan y este es en su primera carta. Entonces tenemos que entender algo, que la palabra de Dios nos está mostrando dos manifestaciones distintas del amor de Dios. Esto no significa que Dios ame más a unos que a otros, sino que aquellos que deciden corresponder el amor de Dios van a disfrutar de un amor que solamente Él muestra en intimidad. Porque la Biblia habla claramente de que Dios amó al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que envió a su Hijo para que muriese en la cruz por nosotros. Ese es este amor que dice este versículo. Y es a través de ese amor que nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios y correspondemos ese amor, es cuando Él nos manifiesta ese amor en la intimidad y nos revela cómo es Él en realidad. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo me estaba hablando, me estaba diciendo, yo quiero manifestarme a tu vida de una forma más profunda y más real, y para ello primero debes entender que yo te amé. Y que es a través de ese amor que tú me vas a poder amar y luego yo te voy a revelar cómo soy en realidad. Entonces, una vez entendí todo esto que Él me estaba hablando, mi vida estaba vivificada. ¿Por qué? Porque estaba experimentando la vida de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro muerto, sino que está viva, gracias al Espíritu Santo. Y eso es lo que tienes que aprender, que es imposible hacer lo que te acabo de explicar sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es importante que esperes a su ayuda. Es importante que le pidas, Señor Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entenderla, enséñame como dice tu palabra que tú nos vas a enseñar. Y te aseguro que el Espíritu Santo va a venir y te va a hablar y va a vivificar y a transformar tu vida. Espero que este vídeo haya sido de bendición para tu vida. Y si quieres seguir aprendiendo, te dejo por aquí otro vídeo de mi canal que te bendecirá mucho. Dios te bendiga.